la sexta clase ya, clase número 6, el Concilio de Jerusalén y los dos olivos, siguiendo la misma temática que en la historia y realidad judía del primer siglo. Ahora vamos a enfocar lo que es netamente con el tema del Concilio de Jerusalén. Fuimos viendo distintas temáticas, distintos títulos, fuimos viendo la historia del helenismo griego, fuimos viendo cómo fue también tomando forma el helenismo romano, y así sucesivamente con la autoridad en Israel y la corrupción que había en esos tiempos en el pueblo de Israel. Cómo cómo fue impactando el helenismo en la vida de muchos judíos en el primer siglo y otros cómo fueron preservando su identidad judía. Y, y vimos también clases previas lo que era el tema de Shammai y Hillel, cómo cada uno de ellos fueron teniendo su mentalidad, implementando ciertas legislaciones y posteriormente las que son sus diferencias y así distintas temáticas, y ahora llegamos a lo que es el tema del Concilio de Jerusalén. Aquí es muy importante aclarar que en ese entonces, en el año 50 después de Cristo, cuando se formó este gran concilio, la primera reunión del grupo judeo-nazareno, eh, es importante aclarar que esto viene ya del movimiento de los discípulos que creían en Jesús. Todos los discípulos que creían en Jesús y que precisamente eran israelitas, como también gentiles, se le decía como ese movimiento llamado judío nazareno, como una de las sectas que también vimos en clases previas. ¿Y qué pasó en este concilio de Jerusalén? Algo muy relevante. Se transformó esta reunión para poder legislar y poder hablar en relación a todo lo que compete con los gentiles, ¿ya? Y fue aquí donde el cristianismo toma esta pieza principal, donde se constituye como netamente una entidad religiosa autónoma, alejada, tomando su propio criterio de legislación o de leyes del judaísmo. Entonces aquí vamos a ir netamente a esta clase de Biblia, vamos a leer referencias bíblicas que son clave para que nosotros podamos seguir entendiendo. Y este texto que vamos a leer nos va a dar una mejor comprensión de cómo se tornó esa independencia que tuvo el gentil de Israel. Cómo se fue generando esta supuesta separación, pero que en realidad con lo que dio el mundo cristiano, dando un foco ajeno, como que en realidad eran los cristianos, eran los judíos, eran los gentiles y eran los judíos como separando todo esto. Entonces, qué importante entender cómo nació todo esto del cristianismo, cómo nació todo esto del concilio de Jerusalén y donde se trataron netamente temas que pertenecían al pueblo gentil. Y esto está en Hechos capítulo 15, verso del 1 al 29. Aquí vamos a leer y este texto nos va a dar a entender y vamos a leer con claridad ya este verso según las clases previas que hemos tenido. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Aquí entonces vemos, como fuimos viendo en el tema de Shammai, trataba, ¿verdad?, de convertir a tantos gentiles, convertirse al judaísmo bajo este rito de la circuncisión. Vemos, ya entendemos este verso, según el contexto histórico, lo podemos entender de una mejor manera. Conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Aquí están hablando netamente del tema de la salvación. Como Pablo, Shaul, se le dice en hebreo, Shaul de Tarso, y Bernabé, ¿quién era Bernabé? Joseph Barnabás, el levita, tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos. Shaul de Tarso habían tenido esta discusión con estos judíos que andaban circuncidando a los gentiles, ¿cierto? Y dice que no fue muy pequeña. Entonces se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén. ¿Por qué a Jerusalén? Porque ahí estaba el concilio, donde se llevaban a cabo las legislaciones y se determinaban decisiones muy relevantes. Y algunos otros de ellos a los apóstoles. Apóstoles en hebreo se le dice los eshluchim, eshluchim, eshluchim. Y los ancianos se le dice sekeinim.
para tratar esta cuestión de la salvación de la circuncisión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas de que Dios había hecho con ellos, con los gentiles que se estaban convirtiendo. Verso 5. Pero algunos de la secta de los fariseos, ya sabemos que es secta, ¿verdad? Que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarlos que guarden la ley de Moisés. Y se unieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, que en hebreo se dice Shejina, lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. De igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo, ¿quién era Jacobo? Se conocía como Jacobo o Santiago ben Alfeo, era un judío que murió en el 62 por la presión política de los saduceos aliados de Roma. También se le conocía como Santiago el Menor. Respondió diciendo, aquí hay algo muy importante que vamos a seguir leyendo. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, porque Dios estaba haciendo milagros en medio de los gentiles, para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor. Y todos los gentiles, sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, a esto es importante, sino que se le escriba que se aparten de qué? De las contaminaciones, de los ídolos, porque sabemos que en esos tiempos los gentiles estaban muy ligados a lo que es la adoración de otros dioses, de la fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en la sinagoga donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a que Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud, por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando a circuncidaros y guardar la ley. Ahora esto sí, este texto bíblico, sí nos conecta con las clases que hemos tenido de Shammai y de Hillel. Entonces, ¿dónde quedé? Jesucristo, hombres que han expuesto su vida. Vamos a leer acá. A ver. Por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando a circuncidaros y guardar la ley. Nos ha aparecido bien, habiendo llegando a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, las cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más
que estas cosas necesarias, que os abstengáis de los sacrificios a ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas, si os guardaréis, bien haréis. Pasadlo bien. Aquí ahora, con este texto y bajo el panorama de la historia, podemos entenderlo de una mejor manera. Ahora vamos al tema del Concilio de Jerusalén. Si alguien que pudiera decirle al hermano que está preguntando en el grupo, por favor, que por último se pueda conectar a la transmisión en Facebook, por favor, tenga la amabilidad. Entonces, todo este concilio y toda esta decisión que se llevó a cabo en Jerusalén aproximadamente entre el año 49 y 50 después de Cristo, fue llevado a cabo precisamente por estos ancianos y apóstoles. ¿Por qué? Porque había un conflicto entre judíos de Antioquía con Saúl de Tarso y Joseph Barnabás. ¿Y cuál era este conflicto, verdad? El tema de la salvación y el tema de la circuncisión, pero más se hacía hincapié a lo que es el conflicto de la salvación. ¿Qué decían los judíos de Antioquía? Que sin el cumplimiento de la ley de Moisés no existe salvación. ¿Qué además de esto? Que en contra del judaísmo nazareno, incluso el actual, toda esta decisión de lo que dice los judíos de Antioquía, que sin el cumplimiento de Moisés no existe salvación, esto está en contra incluso del judaísmo de ese tiempo y el judaísmo actual. ¿Ya qué es lo que dice el judaísmo entonces? Ya que el judaísmo dice que aquellos gentiles justos pueden ser salvos sin ser judíos. Nosotros podemos ser salvos, en otras palabras, sin ser judíos. Pero ¿bajo qué lupa? ¿Bajo qué enfoque? Bajo entendiendo los 7 preceptos que en ese contexto histórico del Concilio de Jerusalén y además bíblico, se estipuló y se declaró. Ahora bien, ¿qué es lo que necesitaban? Y lo que nosotros necesitamos cumplir son los 7 preceptos que se conocen como las leyes noágidas. Estos conceptos y preceptos universales. Ahora, estas leyes para las naciones noágidas, ¿por qué se le dice noágidas? Porque estas legislaciones se entregaron por medio de Noé. Hay 2 palabras que se conocen en el pueblo de Israel como Benei Israel, hijos de Israel, y los Benei Noach, que son los hijos de Noé. ¿Por qué? Porque a través de esos preceptos que el Señor le entregó a Noé y que son confirmados en el concilio de Jerusalén, es que nosotros podemos entender como gentiles cuáles son las cosas que sí nos competen a nosotros. Entonces, las leyes noágidas son las que deben cumplir aquellos gentiles para su salvación. El judaísmo aceptó un grupo de gentiles que sin ingresar con los requisitos exigidos por la Torá de Israel puedan alcanzar su salvación. ¿Qué dice el Tosefat Saná? Esto es uno de los escritos que vimos también en clases anteriores que tiene que ver con la Mishnah. Todos los hombres virtuosos de las naciones del mundo tienen su parte en el mundo venidero. Tener parte en el mundo venidero equivale a ser salvado, por la cual se llega a la siguiente conclusión, que no es necesario ser judío para lograr la salvación. Entonces, aquí hay discusiones que se da después del siglo XVII aproximadamente, donde viene el calvinismo y lo herminiano, donde dice, no, la salvación es gracia y la salvación es por obra, ¿cierto? Y ahí donde existe esa disputa aproximadamente en el siglo XVII, donde entonces, ¿cuál es la salvación? ¿Es por gracia o sin gracia? Pero ¿qué pasa? Que aquellos hombres no entienden el foco judío y la legislación que incluso la misma Biblia te enseña. No entienden el contexto histórico y ni el contexto bíblico de qué es lo que estaban estipulando los judíos en ese tiempo para que nosotros los gentiles podamos acceder a esa salvación.
Entonces, es importante que nosotros podamos conocer esto, la historia, lo que es la salvación, aquella disputa que se llevó a cabo, para de esta forma entender las distintas corrientes que se han ido levantando alrededor del mundo y donde se discuten temas tan cruciales si la salvación es por obra o sin obra. Y aquí lo vemos claramente en el Concilio de Jerusalén, que nosotros como gentiles, aquellas legislaciones que dio el pueblo de Israel, debemos cumplir estos 7 preceptos que anteriormente los dimos a conocer para ser salvos. Y que va a llegar un momento donde vamos a profundizar a cabalidad cómo son estos preceptos y el pueblo de Israel que maneja qué es lo que los gentiles deben hacer para cumplirlos. Entonces, ahora vamos entendiendo un poco el tema de la salvación, porque muchos le dicen, no, esto es por gracia, esto es, hay que ser obra, ¿cierto? Y hay muchos textos que a veces bíblicos que se tergiversan. Por eso es importante que nosotros entendamos esto. Incluso, mi hermano querido, una de las cosas que el mundo cristiano debe hacer hoy en día es reparar el daño histórico y de enseñanza que han habido en relación al tema de la salvación y de millones de temas más en las Escrituras. Así que vamos a lo que es el tema de las leyes para las naciones. Existieron muchos legisladores y además historiadores que trataron de convertir a los gentiles al judaísmo. Estos están basados en esta línea ideológica universalista del judaísmo, donde aquel obispo de Jerusalén, el judío de Jacobo ben Alfeo o Santiago el Menor, no recrimina la postura adoptada por Shaul de Tarso y por Yosef Barnabás el levita, sino que proclama la vigencia de los 7 leyes noágidas para los gentiles sin ingresar al judaísmo con todo su ritual y su tradición. ¿Qué hacía Shammai? ¿Verdad? Decretaba cosas, decía que nombraba ciertas legislaciones que para esos tiempos los gentiles que querían convertirse al judaísmo eran prácticamente imposibles. Ahora, en este gran concilio, se proclama de lo que estaba defendiendo Shaul de Tarso y Joseph, era netamente que los gentiles deben mantener estos 7 preceptos, sin necesario ingresar a lo que es el ritual de los judíos y el tema de la tradición. Ahora, ¿cuál es la victoria? ¿Qué es lo que contiene y qué es lo que alcanza el apóstol Pablo en este concilio? ¿Qué se dice al respecto? Este concilio no proclama la abolición de la circuncisión, ojo, porque incluso en ese tiempo el apóstol Pablo seguía circuncidando. Y uno de ellos podemos ver lo que es Shaul cuando circuncida a Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Su madre era judía, pero su padre era griego. Y aún así Shaul, como este hombre era de madre judía, y para que usted podamos ir aprendiendo, el que traspasa lo que es el judaísmo, el que traspasa la tradición judía, viene ligado netamente a la mujer. Ella es lo que lo entrega, el judaísmo como tal, para que usted sepa. Entonces, por eso es que Shaul de Tarso circuncidó a Timoteo. Ahora entendés, pero ¿por qué Timoteo? A lo mejor Timoteo no tenemos ni idea quién era, a lo mejor fue un gentil y Shaul lo está circuncidando. ¿Qué pasó? No, netamente lo hizo porque su madre era judía. Y ahí vemos en esa evidencia de que aún así Shaul seguía circuncidando, pero le daba su lugar al judaísmo y a los gentiles como tal. Además, proclama algo que ya existía en ese tiempo, que los gentiles pueden ser salvos sin ingresar al judaísmo, pues la salvación noédica provenía incluso de una edad más antigua de lo que es la tradición judía. Esto viene mucho más antes, incluso hay textos en lo que nosotros estamos leyendo de las porciones, donde también hay ciertas legislaciones para los gentiles, pero están ocultos. Entonces, Shaul de Tarso ya no tiene problemas doctrinales en enseñar de que los gentiles podían entrar a ser parte del pueblo de Israel, como lo vimos en las clases, a ser parte de ellos por la fe en Jesús, como se le dice en hebreo, en Yeshua.
Entonces, el apóstol Pablo ya no tiene problemas doctrinales con eso. Y comienza a enviar cartas enseñando todos estos temas de los gentiles y que a posterior vamos a leer. Ahora, ¿cuáles son? Permiso, voy a tomar un poquito. ¿Cuáles son las 7 leyes noágidas? Dijimos que 6 eran de carácter de prohibición y que que más que nada 6 eran de carácter negativo y uno positivo. Y estas son, por ejemplo, no adorar ídolos, no blasfemar, no cometer pecados de índole sexual, no robar, no asesinar, no comer la carne de un animal vivo y establecer corte de justicia, que es este del carácter positivo, para implementar el cumplimiento de dichas leyes. Entonces, aquí vemos los 7 preceptos de un tema, de un enfoque mucho más básico y pasándolo bien rápido, de cuáles son las leyes noágidas. Entonces, ¿qué es lo que hizo el apóstol Pablo? La noegización de Pablo. Shaul en ningún momento trató de desviar el judaísmo. En ningún momento trató como de no darle foco al tema de la circuncisión y otros temas más, sino que sus esfuerzos fueron netamente encaminados a la noegización de los gentiles y que no deben convertirse directamente al judaísmo como Shammai lo estaba haciendo. ¿Y qué hace Pablo? Pablo incluso podía afirmar que los gentiles, cumpliendo la ley de Noé, podían también ser salvos. Esto lo dijo el apóstol Pablo. Incluso esto lo mencionan en los Hechos de los Apóstoles. Entonces, lo que ahora vengan a decir distintas corrientes en el siglo XVII aproximadamente, son corrientes que incluso están fuera de foco de lo que es la Escritura y lo que el apóstol Pablo enseñaba. Y así, mi hermano querido, tantas enseñanzas equivocadas, erradas, fuera de foco, fuera de un contexto histórico, bíblico, incluso hasta bíblico, hemos recibido el día de hoy y hemos heredado por nuestra ignorancia. Entonces, ¿por qué es importante entender esto? Porque el apóstol Pablo defendía lo que eran los gentiles. Entonces es muy relevante que entendamos la historia como un concepto básico para ir escalando el tema de la Torá y poder ir entendiendo de mejor manera la palabra de Dios. Entonces, a la muerte de aquel judío que fue aproximadamente del 67 después de Cristo, empezaron a llegar cientos de comunidades judías que habían reconocido el ingreso de los gentiles, como lo vimos, como los temerosos de Dios, que no debían, ¿verdad?, convertirse al judaísmo, sino que habían aceptado esta creencia monoteísta en la divinidad. La palabra monoteísta, usted lo sabe, es un concepto que se llama aquellos que creen en un solo Dios, en una sola creencia. Los politeístas son los que creen en muchos dioses, ¿verdad? Los griegos, los romanos creen en muchos dioses, ya sean, no sé, los dioses del Olimpo, en este momento Poseidón y un sinfín de Zeus y entre otros más. Entonces, aquí en este contexto, estos gentiles que se convirtieron a través de Yeshua, sin convertirse al judaísmo, sino que ellos habían aceptado esta creencia monoteísta de la divinidad. ¿Y qué pasó aquí? Que muchos gentiles noágidas posteriormente cumplieron en los preceptos de la ley de Moisés y se convirtieron al judaísmo. Unos no necesariamente se convirtieron, otros gentiles se convirtieron posteriormente al judaísmo, cumplieron estos preceptos de Moisés, como lo vimos también, unos que no se convirtieron, otros que sí se convirtieron y pasaron las legislaciones de Shammai, y hicieron todos los ritos habidos y por haber, y otros que solamente aceptaron, creyeron en Yeshua y pasaron espiritualmente a ser parte del pueblo de Israel. Y un grupo mayoritario de gentiles quedaron sin convertirse al judaísmo, ya que muchos de ellos se encontraban unidos matrimonialmente con judíos helenistas que aceptaban dichos enlaces.
porque hacía varios años que convivían con aquellos gentiles dentro de esas comunidades. Y ahora en Hechos 15, nos da el enfoque claro históricamente de cómo fue apareciendo el cristianismo, ya que los miles de gentiles que por la vía de las leyes noágidas fueron aceptados por el judaísmo para la salvación, no necesitaron convertirse directamente al judaísmo. ¿Por qué? Porque en ese siglo los judíos aceptaban dicha situación. Y empezaron a hacer más comunidades, empezaron a convertirse muchos gentiles. Y cumpliendo estos preceptos noágidas, así que nacieron muchas comunidades donde la mayoría eran compuestas por noágidas, por gentiles, que habían creído en Yeshua y aceptaban netamente las enseñanzas que los apóstoles, los rabinos judíos habían enseñado. Los griegos y los romanos gentiles veían con buenos ojos con la normativa religiosa judía, pero no querían cumplir con el ritual de la circuncisión. No querían luchar por la independencia de Judea sobre Roma, por lo tanto se convirtieron en noágidas. Ahora, vamos a saltar al libro de los Hechos y vamos a ir a Romanos. Esta carta, que fue escrita aproximadamente en el año en el 58 después de Cristo, es una carta que se escribe posteriormente a este concilio de Jerusalén, que fue llevado a cabo, como lo vimos en la legislación para los gentiles, entre el año 50 y 55 después de Cristo. Y esta carta, precisamente, entregado a los creyentes en Roma, fue con el propósito de aclarar varios aspectos que en ese entonces se estaba implementando en esas comunidades judías y gentiles. ¿Y cuáles son los temas que se tratan en la carta de los romanos? Tiene que ver con la afirmación de la justificación por la fe, sin las obras legislativas de la ley, la culpabilidad de todos los hombres, tanto como judíos y no judíos, y la obra perfecta del Mesías como segundo Adán para traernos vidas y esperanza a todos los hombres. Pero ¿qué es lo que trata aquí el apóstol Pablo muy seriamente? ¿Qué es lo que le da y recalca? Tiene que ver con la profecía, escatología y lugar y función de los creyentes, de los gentiles, en el plan de la redención. Tiene que ver qué papel, como nosotros como gentiles, cumplimos en este plan de Dios. Y esto no surge, obviamente, como lo fuimos viendo, bajo una casualidad, sino a distintos disturbios y opiniones que se estaban dando en ese entonces. Por eso se llevó ese caso al concilio a Jerusalén, para poder aclarar el tema de la conversión de los gentiles. Entonces, bajo estas circunstancias es políticas y eclesiásticas es que el apóstol Pablo viene a tratar esta carta. Y ahora quiero que usted pueda tomar su Biblia y todos juntos podamos ir a Romanos 11. Por favor. ¿Por qué política? ¿Por qué política? Por todo lo que fuimos viendo, ¿verdad? ¿Por qué histórica? Por todos los sucesos que también se fueron dando en ese entonces, como lo vimos en Hechos 15. Y principalmente políticas porque en el año 49 y 52 hubo un emperador que se llama Tiberio Claudio, que expulsó a todos los judíos de Roma. Entonces, ¿qué pasó aquí? Los gentiles se empezaron a espantar, se empezaron a asustar, porque no entendían que cómo el pueblo de Israel estaba siendo expulsado de Roma, algo estaba pasando ahí. Entonces, por eso que en Romanos, la gran mayoría de la comunidad que estaba compuesta en esta carta que el apóstol Pablo envió a los romanos, eran gentiles, que habían nacido incluso en el tema del judaísmo y conocían todo esto. No se entendía cómo era posible que ahora de la nada los judíos estaban siendo expulsados de Roma, estaban siendo expulsados de Roma. No entendían por qué. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Y una de las cosas que hoy en día dicen los sabios de Israel, el pueblo de Israel,
es que en el primer siglo había mucho odio, mucho odio. Esto impidió que incluso el Mesías, Yeshua, Jesús, se pudiera manifestar como un rey en ese entonces. Muchos se dicen, no, es que Jesús vino como un siervo y ahora tiene que volver como un rey, ¿verdad? Pero si Israel hubiese estado preparado en ese entonces, el Mashiach, Yeshua, se pudo haber manifestado como un rey. Pero había tanto odio en el primer siglo que no pudo manifestarse. Que este odio, dicen los sabios de Israel, que este odio produjo que el Mesías no se pudiera manifestar. Pero con un plan divino mayor, que lo vamos a ver a continuación. Vamos a Romanos 11. Y aquí donde vamos viendo ahora, bíblicamente, históricamente, qué pasó. Y donde el apóstol Pablo comienza en Romanos 11, verso 1. ¿Y qué dice? ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Ahora entendemos la pregunta. ¿Desechó Dios a Israel? ¿Y cuál es la respuesta? Dice, en ninguna manera. Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Interesante. No desechó Dios al pueblo de Israel. Hubieron los líderes de esos tiempos, los ancianos, fueron que desecharon al pueblo, que desecharon a Yeshua. Eso fue lo que pasó, pero no fue todo Israel. Como dije en clases anteriores, a veces decimos, no, los judíos mataron a Jesús y es mentira eso. Si nosotros vamos a la historia y como lo fuimos viendo en las clases previas, existían distintas escuelas y una de estas escuelas, que se dice que fue la escuela de Shammai, fue quien crucificó a Yeshua. No fueron todos los judíos. ¿Y por qué nace en nosotros a veces ese odio hacia Israel? Y no nos queremos ajuntar a ellos ni pegarnos a ellos, sino que nos alejamos de ellos. Es porque no conocemos la historia, porque no conocemos lo que dice el apóstol Pablo, no conocemos la escritura. Cuando vamos estudiando más, vamos entendiendo esto. Entonces el apóstol Pablo, en medio de estas circunstancias políticas, donde Tiberio Claudio ordenó expulsar a todos los judíos, hace esta pregunta y comienza esta carta en Romanos 11. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? ¿Y qué dice él? De ninguna manera, porque dice, yo soy israelita. O sea, aquí que podamos decir que el apóstol Pablo era gentil, mentira. Podamos decir eso, que es mentira. Él mismo dice que era un israelita, de la descendencia de Abraham, y además te dice de la tribu de Benjamín. Entonces, así que la teología, hermano querido, de la sustitución no tiene fundamento por ningún lado. Porque muchos van a los romanos y empezamos a leer los romanos bajo una mirada cristiana del siglo XXI. Entonces empezamos, pero entonces los romanos empezaron y fueron expulsados los judíos y empezamos como a tergiversar la escritura. No sé si se logra escuchar. Sí, creo que sí. Entonces, la teología de la sustitución no tiene ningún fundamento, mi hermano querido, por ningún lado. ¿Y qué dice esta teología? Que como Israel mató a Jesús, Israel desechó a Jesús, entonces Dios desechó a su pueblo. Y ahora nosotros los gentiles somos el gran Israel. Los gentiles nos consideramos los coherederos de la promesa de Dios y no entendemos ni cuáles son las promesas, ni los pactos, ni los mandamientos. Entonces, y de una forma muy inerte, hermano querido, hemos heredado esta arrogancia que sin querer se nos ha ido pegando, hermano. ¿Sí? No, esto no es culpa suya ni mía, no es de nadie, es netamente por el tema de la ignorancia. Entonces, la teología de la sustitución bajo el contexto histórico bíblico está totalmente sin fundamento. Porque nada vale esto, de que Dios haya desechado a su pueblo. Y cuando el apóstol Pablo dice, porque también yo soy israelita, es la evidencia también histórica. Aquella congregación que se inició por los líderes judíos, instruyeron incluso a los gentiles en la fe en Jesús e incluso en la disciplina de la palabra de Dios. En ese entonces, como empezaron a expulsar a los judíos, los gentiles empezaron a quedar sin líderes. Quedaron totalmente sin liderazgo.
Y tuvieron que ellos asimilar este vacío de sus líderes que eran rabinos, que fueron expulsados. Entonces Pablo escribe su carta alrededor del año 58, de 5 a 6 años después de aquel evento de carácter político. La congregación romana era mayoritariamente no judía, como lo vimos anteriormente. ¿Y por qué también en términos eclesiásticos? Porque se creó las condiciones religiosas y teológicas que explican mucho las razones por las cuales Pablo escribió esta carta. Como pasó que fueron expulsados de Roma, empezó a criarse cierto orgullo en los gentiles, donde ellos empezaron a asimilar de que y Dios rechazó y desechó a Israel. Y empezó a criar un cierto orgullo espiritual que desembocó en una idea y que incluso llegó al oído del apóstol Pablo. Y por eso él habla de esto en Romanos 11. ¿Ve que vamos entendiendo historia y vamos entendiendo mejor la Biblia? Y es aquí donde el apóstol Pablo dice en Romanos 11, verso 11, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión, como le dijimos, muchos de los sabios de Israel dicen que había mucho odio en el pueblo de Israel en el primer siglo. Por esa transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Pero ¿qué pasó? Ese orgullo espiritual empezó a crecer en los gentiles de que esto realmente y andaba como una idea más bien rodeando a los gentiles de que realmente Dios desechó a Israel. Por eso Romanos 11, el apóstol Pablo enseña y entrega esta carta. Entonces, el hecho de que los gobernantes de Israel hayan rechazado a Yeshua como Mesías, ¿tiene como propósito eliminar a Israel como pueblo de Dios? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Respuesta de Pablo: en ninguna manera, sino que su rechazo formó parte de un plan divino para que las puertas del reino prometido de Israel pudieran ser abiertas a todas las naciones. Aquí él está afirmando que en realidad esto que sucedió, donde el pueblo de Israel fue endurecido el corazón, fue para que las naciones pudieran escuchar de la palabra de Dios, en este entonces de la Torá, para que nosotros los gentiles pudiéramos alcanzar lo que es la salvación y el conocimiento de la palabra de Dios, para que nosotros pudiéramos alcanzarlo. Pero ¿qué pasó aquí? Este plan divino era súper interesante. Los gentiles entonces empezaron a decir y a mencionar que ellos eran el pueblo de Dios, que ellos eran los que estaban escogidos, que ellos eran el nuevo Israel, que ellos eran los del nuevo pacto, que ellos eran los que no habían sido desechados, los que eran escogidos de Dios. Y se empieza a formar con los pasos de los años la teología de la sustitución o del reemplazo, que no tiene fundamento alguno. Entonces, aquí vamos entendiendo que este plan divino, ¿por qué Dios endureció el corazón de los judíos? Para que nosotros los gentiles pudiéramos alcanzar la salvación y pudiéramos conocer su hermosa Torá, su hermosa palabra. Y lo abrió por una cierta cantidad de tiempo para que todas las naciones pudiéramos conocer al Creador. Ahora vamos a leer Romanos 11, del verso 12 al 36. Si usted lo puede leer ahí en su Biblia, no lo quise poner en la presentación porque es mucho. Y pero bajo el contexto histórico bíblico lo vamos a leer todos juntos. Romanos 11, del verso 12 al 36. Y dice así: y si su transgresión, la de Israel, de que se haya endurecido el corazón, ¿verdad?, es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo. ¿A quién dice? Claramente dice mi Biblia, gentiles, Biblia Reina Valera, por si acaso. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Pero si en alguna manera pueda provocar a celos,
¿A quién? A los judíos, a los de mi sangre, y hacer salvos a alguno de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, y también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿Ve que somos injertados al olivo? Y también está diciendo el apóstol Pablo que los gentiles también son santos porque son injertados al olivo bajo los méritos de Jesús. Pero si alguna de las ramas fueron desgajadas, Israel, y tú siendo libro silvestre has sido injertado, gentiles, en un lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, usted va a entender que en ese año no había una Biblia de Reina Valera 1960. Ellos estudiaban en ese entonces lo que es la Torá. Eso es lo que ellos estudiaban, lo que el pueblo de Israel enseñaba y también los 7 preceptos. ¿Qué dice ahora? Ahora los gentiles, ¿qué nos dice? No te jaste contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no te sustenta tú a la raíz, sino la raíz a ti. ¿Qué nos está diciendo ahora? Que no nos jactemos nosotros que somos las ramas. Porque nosotros que somos las ramas, ¿quién nos sustenta la raíz? ¿Y quién es la raíz? El pueblo de Israel. Ellos nos entregan la rica savia que hemos perdido por tanto tiempo, hermano querido. Tanto tiempo hemos perdido la rica savia que está en la Torá. Pero me dice, pero hermano, si leemos la Torá estamos olvidando los mandamientos. No, hermano, la Torá nos enseña millones de cosas, entre enseñanzas e instrucciones que ayudan a transformar nuestra alma y nuestra mente. Eso es lo que hace la Torá. Por eso yo cada vez envío las porciones. Le digo, hermano, estudiamos las porciones. Y trato de enviarles comentarios cuando puedo, porque eso es lo que viene a hacer la Torá, amado hermano. La palabra de Dios viene a transformar nuestra vida, nuestra mente. Y eso es lo que viene a hacer. ¿Y qué dice? Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas porque yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. ¿Por qué? Por la incredulidad que tuvieron los judíos en Yeshua. Pero tú por la fe estás en pie. ¿Y qué te dice? No te ensoberbezcas, no te enorgullezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a Israel, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún a ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios, ¿a quién? Para los para los judíos, para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más esto que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Y ahora dice subtítulo, Restauración de Israel. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Esto le está diciendo el apóstol Pablo, ¿verdad? A los gentiles que no ignoren este misterio. ¿Y cuál es este misterio? Que ha acontecido Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. En parte fue endurecido el pueblo de Israel para que entrara a la plenitud a los gentiles. ¿Y cuál es la plenitud de los gentiles? Es que los gentiles lleguemos al conocimiento de la palabra de Dios, reparemos al mundo de las malas enseñanzas que hemos entregado y además de eso conozcamos lo que es la Torá, conozcamos lo que es la palabra de Dios, conozcamos la profundidad, la rica savia, hermano, que por largos años no hemos perdido. Y luego, cuando llegue esta plenitud de los gentiles y nosotros podamos aprender de lo que es la Torá y tantas cosas, el verso 26 dice, y luego todo Israel será salvo como está escrito. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Libertador, ¿quién es? Yeshua HaMashiach. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados.
Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ¿quién? De los judíos. Así también estos ahora han sido desobedientes para que la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Y aquí dice el apóstol Pablo, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e incrustables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén, amén. Entonces, ahora podemos entender mejor la escritura, hermano. Cuando entendemos la historia, cuando entendemos la Biblia y lo vemos bajo el lente correcto y no leerlo bajo mi interpretación o de lo que se me ocurrió, bajo esta lupa y este lente vamos a entender de mejor manera la escritura. Shaul entonces muere en Roma en el siglo 67 después de Cristo. Y Shaul, el apóstol Pablo, convierte a la categoría de noédicas a miles de gentiles que no querían abrazar al judaísmo, pero deseaban ser salvos por Dios. Y en ese entonces hubo una gran entrada masiva de gentiles. Entre los años 80 y 100 después de Cristo, muchas comunidades poseyeron una mayoría gentil noédica que sobrepasaba en número a la población judeo-helenista, o sea, eran una gran cantidad de gentiles. Y la palabra noédica, es decir, aquel que acepta las 7 leyes noágidas, proviene del nombre de Noé, aquel que salvó a la humanidad del diluvio universal.